Uno de los riesgos que venimos advirtiendo y que venimos hablando es que se produzca una fractura en la campaña electoral. Si la campaña es muy dura, se produzca una fractura, no en el debate político, sino en cierta cultura de respeto a ciertas cosas que en el Uruguay existían. En la Argentina, por ejemplo, uno de esos elementos que provocó una fractura y fue motivo de debate muy fuerte era la desconfianza que tenían no solo primero el país y luego se generó a nivel internacional las cifras oficiales de la inflación de la Oficina de Estadística del gobierno, del INDEC del gobierno argentino, ¿verdad? Una cosa que siempre los uruguayos lo miramos como diciendo, bueno, por suerte en Uruguay esto no pasa, por suerte hay un consenso político, social, de que acá las cifras no se manipulan. Ahora ustedes están planteando una cosa que fractura esa cultura, que fractura esa confianza, diciendo que las cifras oficiales se manipulan. ¿Usted me podría decir cuál es el argumento, cuál es el estudio que ustedes han hecho para llegar a esa gravísima conclusión? A ver, en primer lugar, vamos a aclarar un poquito. Yo como productor rosero y presidente de ACA, tenemos una lógica de trabajo que no es la lógica interna del movimiento, ¿verdad? O sea, esa conclusión es el movimiento Un Solo Uruguay, a lo cual en lo personal y la asociación en general no tiene elementos para afirmar eso, digo, porque no lo hemos analizado en profundidad. Por tanto, es una posición del movimiento Un Solo Uruguay, a lo cual obviamente que llegaron a esas conclusiones en base al análisis que en lo personal no lo hice, pero sí, como ya lo comenté recién, a veces hay cierta letargo en reconocer ciertas cifras. Por ejemplo, como lo dije recién, el tema del atraso cambiario, y quizás es posible que en el periodo de análisis de estas cosas a través de los organismos oficiales existe componentes que son tenidos en cuenta a destiempo en el momento de tomar pero una cosa conclusión. Una cosa son las cifras cuando cuando están sometidas a la interpretación, dónde empieza el atraso cambiario, dónde no empieza el atraso cambiario, cuánto incide en la competitividad el atraso cambiario y cuánto incide en los costos internos. Esa es una discusión que tiene una carga enorme de subjetividad. Yo le estoy hablando de las cifras esas que la inflación, ¿no? O sea, el déficit, esas cifras que no tenían que admitir discusión, y que se admiten discusión. Estamos hablando de una cosa de una enorme gravedad, que para tirarla desde un tablado así como así, sin fundamentarla. Por eso yo le estoy preguntando a usted si usted tenía algún elemento de fundamento. Usted me dice que no sabe cómo fue el camino que llevó a Un Solo Uruguay a esa conclusión. Sí, eso tal cual. Perfecto, si no sabe, le quedo agradecido. Gracias.